El sol comenzaba a esconderse tras las colinas de Castilla, tiñendo de oro las afueras de Valladolid. El asfalto todavía conservaba el calor del día, y la carretera nacional serpenteaba en silencio entre campos de trigo ya cosechados. Lucía Soriano conducía su Audi oscuro con una expresión tan recta como su postura. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo, elegante y práctico, y las gafas de sol reflejaban el mundo como si no quisiese realmente verlo. Era viernes, y no había prisa. O eso se decía a sí misma. Después de tantos años viviendo entre citas notariales, documentos oficiales y sentencias de herencias, había aprendido a camuflar el cansancio emocional bajo una capa de autosuficiencia. Pero ese día, algo rompió el equilibrio. ¿Qué demonios?, murmuró cuando el coche comenzó a temblar. Un sonido sordo, seco. El volante tiró hacia la derecha. Pinchazo. Por supuesto. Lucía maniobró con cuidado y se detuvo en el arcén. Se bajó, examinó la rueda trasera con un suspiro, y sacó su móvil. No tenía intención de mancharse las manos, ni de pedir ayuda a ningún conocido. Estaba en las afueras, pero no completamente perdida. Encontró rápidamente un número de asistencia local. 20 minutos después, una furgoneta blanca con el logo Taller Gálvez se detuvo detrás de su coche. De ella bajó un joven con camiseta ajustada, manos manchadas de grasa y una sonrisa tan luminosa como imprudente. «Buenas tardes. ¿Usted llamó por el pinchazo?», dijo acercándose sin prisa, con una llave inglesa en el cinturón. Lucía asintió apenas, cruzando los brazos. «La rueda trasera. No sé qué he pisado. Está completamente desinflada». «Tranquila, se lo arreglo en un momento», respondió él, agachándose sin perder la sonrisa. Mientras trabajaba, ella observó sus movimientos, seguros, rápidos, acostumbrados a resolver cosas sin hablar demasiado. Notó también su mirada cuando se levantaba y la miraba de reojo. No era descarado, más bien curioso, como si tratara de adivinar algo en ella. «¿Viaja sola?», preguntó él, limpiándose las manos con un trapo. «¿Eso importa?», replicó ella, seca. «No, claro. Solo intento hacer conversación». Se encogió de hombros sin molestarse por su tono. «No todos los días se encuentra una mujer como usted parada en mitad de la carretera». Lucía frunció el ceño. «¿Una mujer como yo?». «Sí», dijo él sin pensarlo demasiado. «Elegante, segura, diferente». Ella desvió la mirada. No estaba acostumbrada a que alguien más joven le hablara así, con tanta naturalidad, sin titubear. «¿Cuántos años tienes?», preguntó de pronto, casi sin querer. 28. «Por». Lucía bufó con una sonrisa fría. «Nada. Eres un niño». «No me siento como uno», replicó él sin dejar de mirarla. «¿Y usted?». 40. «Pues los lleva muy bien». Silencio. El aire parecía más denso por un segundo. «¿Siempre flirteas con las clientas o solo con las que podrían ser tu madre?». Él soltó una carcajada. No se ofendió. Eso la molestó aún más. «Solo con las que me parecen interesantes». Lucía sacó la tarjeta, pagó el servicio sin mirarle a los ojos y se subió al coche. Antes de cerrar la puerta, murmuró: «No deberías gastar tu tiempo con mujeres como yo, Marco». Él se inclinó levemente sobre la ventanilla. «¿Y por qué no?». «Porque no vamos a ninguna parte». Y se fue. Pero mientras la ciudad reaparecía en el horizonte, su mente volvió una y otra vez a esa sonrisa. A ese gesto sencillo, directo. Y por primera vez en meses, Lucía se preguntó si había actuado con orgullo o con miedo. Había pasado poco más de una semana desde aquel incidente en la carretera. Para Lucía, los días habían vuelto a su rutina habitual: reuniones en la notaría, almuerzos solitarios, papeles sin alma. Todo estaba en su sitio, como siempre. Todo, excepto su mente. No lo buscaba. No lo esperaba. Pero tampoco podía evitarlo. A veces, sin darse cuenta, repasaba mentalmente aquella conversación incómoda en el arcén. Y lo peor era recordar su sonrisa. Esa sonrisa que no se parecía a nada que hubiera visto últimamente. «Ridículo», se repetía cada vez, como si decirlo varias veces hiciera desaparecer la sensación. Una tarde,
Mientras revisaba documentos en su oficina, su secretaria, Beatriz, asomó la cabeza. Lucía, hay un chico en recepción. Dice que tiene una consulta sobre la transmisión de un vehículo antiguo. ¿Lo atiendes tú? Lucía levantó la vista, ya con fastidio en la mirada. ¿No puede hacerlo Javier? Dijo que quería hablar contigo personalmente. ¿Se llama? Marco Gálvez. Silencio. Lucía se quedó inmóvil unos segundos, tragó saliva y luego asintió. Hazlo pasar. Cuando él entró, su presencia llenó la habitación sin pedir permiso. Mismo andar tranquilo. Mismo brillo en los ojos. Mismo Marco. Hola, dijo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo estar allí. No sabía si recordabas mi nombre. No lo he olvidado, respondió Lucía, sin emoción. ¡Qué alivio!, sonrió, dejando una carpeta sobre la mesa. Vengo por una consulta legal. ¿De verdad? Lucía hojeó los papeles sin mirarlo. Un SEAT 124 del 73. ¿Quieres registrarlo a tu nombre? Sí. Lo restauré con mi padre antes de que muriera. Ahora quiero que sea completamente mío. Es sentimental, ya sabes. Ella asintió con suavidad. Por un instante, su expresión cambió. Entiendo. Hubo una pausa. Marco la observaba sin vergüenza, sin ansiedad. Sabía que trabajabas aquí, dijo al fin. Lo vi en tu tarjeta. No me sorprende, Lucía cruzó los brazos. Pero no es profesional venir así. ¿No es profesional tener interés por alguien? Preguntó con una media sonrisa. Cuando hay 12 años de diferencia, sí. No es una enfermedad, Lucía. Tampoco una virtud. Marcos suspiró y bajó la mirada. Su actitud no era arrogante. Era persistente. Con una calma que desarmaba. Mira, no quiero molestarte. Solo, me quedé pensando en ti. No pude evitarlo. Lucía no supo qué responder. Sentía como algo dentro de ella se removía. No era solo atracción, era una especie de reconocimiento. Como si él viera en ella algo que hacía mucho había sido olvidado. No tengo tiempo para juegos, dijo finalmente. Ni yo. Por eso estoy aquí. Él se marchó sin presionar, sin exigir nada. Solo con esa mirada que hablaba más que 1000 palabras. Los días siguientes fueron un ejercicio de negación. Lucía evitaba mirar su móvil, aunque sabía que él no escribiría. Se concentraba en el trabajo, aunque a veces se encontraba revisando detalles del coche que él había arreglado. Una mañana, al salir del edificio, encontró una taza de café en el capó. No había nota. Solo su café favorito, del lugar de la esquina. Otra vez, un folleto de una exposición de coches antiguos dejado discretamente en su buzón. No insistirá, había dicho. Pero no se rendía. Solo encontraba caminos más discretos. Lucía empezó a notar, con desgana, cómo su presencia hacía su vida más brillante. La risa de una colega, su reflejo en el espejo, el viento en el cabello, todo se sentía más intenso. Más vivo. Pero cada vez que el corazón intentaba creer, la razón le recordaba: esto es temporal. Él es joven. Querrá una familia, hijos. ¿Y tú? El domingo lo vio frente a la biblioteca. Estaba simplemente allí, hablando por teléfono. No se acercó. No la vio. Pero ella, lo vio a él. Y en esa observación silenciosa, había algo dolorosamente real. Lucía había trazado una línea clara. Una línea que separaba lo que siente de lo que hay que hacer. Y eligió lo segundo. Volver a su antigua rutina se convirtió en su armadura. Se sumergió por completo en el trabajo, nuevos casos, clientes, contratos, una rutina interminable. Todo para no darse ni un segundo de debilidad. Y, como si el universo quisiera confirmar que iba por el buen camino, apareció Javier en su vida. Con él, todo era normal. Era de su edad. Educado, cortés, dueño de una galería, sabía hablar de temas profundos sin perder la ligereza. Sus encuentros eran tranquilos, correctos. Le ofrecía el abrigo, le abría la puerta, no hacía preguntas de más. Y todo habría seguido su curso, si no fuera por Marco. Se encontraron por casualidad, como si la ciudad fuera demasiado pequeña para los dos. Sucedió un día,
cuando ella salía de una cafetería y él aparcaba su moto al otro lado de la calle. Ya sin su furgoneta, con una camisa oscura y la barba recortada, se veía distinto. Más sereno. Más joven, y a la vez más maduro. La vio, asintió con la cabeza, no se acercó. Pero en esa mirada estaba todo: reconocimiento, silencio, contención. Como si supiera que no debía cruzar sus límites. Y aún así, se alegraba de verla. Lucía se quedó en la acera más tiempo del que tenía pensado. Luego se reprendió por su estupidez. «Te has vuelto distante», dijo Javier una noche, mientras cenaban en su casa. «Así soy», respondió ella con calma. «No. Al principio eras distinta. Ahora es como si solo estuvieras presente físicamente». Lucía guardó silencio por largo rato, mirando su copa de vino. «A veces siento que no estoy viviendo la vida que me corresponde», susurró, sin levantar la vista. Javier no entendió. O fingió no entender. Días después, volvió a ver a Marco. Salía de una tienda de autopartes con una caja en brazos. Y a su lado, una chica. Más joven, llamativa, con una risa escandalosa. No iban tomados de la mano, pero estaban cerca. Lucía apartó la mirada al instante, con el corazón encogido. «¿Qué estás haciendo?», susurró su voz interior. «Tú misma lo decidiste. Tú sola». Y aún así, pasó el resto del día desorientada. Todo la irritaba: las conversaciones ruidosas de sus compañeros, las llamadas, incluso la voz de Javier. Más tarde, esa misma noche, se quedó de pie junto a la ventana, observando la lluvia caer. Todo a su alrededor parecía ir en cámara lenta. Sentía como dentro de ella crecía un vacío que ningún hombre adecuado podía llenar. Y de pronto, el timbre de la puerta. Marco. Empapado, con la chaqueta mojada, el cabello pegado a la frente. Se le veía decidido y a la vez cansado. «Perdón por venir así», dijo en voz baja. «Solo quería decirte». Hizo una pausa. «No volveré a molestarte. De verdad. Entendí que tú no quieres esto». Lucía abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras. «Pero no me arrepiento de haberte conocido», añadió él. «Y aunque me olvides, yo igual voy a recordarte. Porque, mujeres como tú», sonrió levemente, «solo aparecen una vez». No esperó respuesta. Simplemente se fue, desapareciendo entre la niebla de la noche. Lucía se quedó de pie, con las palmas apoyadas en el marco de la puerta. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió cómo se desmoronaba el muro que había construido a su alrededor. Pasaron las semanas. Sin llamadas. Sin casualidades. Sin señales. La ciudad seguía viva, los días pasaban, el trabajo acumulaba carpetas y compromisos, pero para Lucía todo se sentía más apagado. Como si el color se hubiera desvanecido de su mundo sin que ella se diera cuenta. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, cada mañana, al salir, sus ojos buscaban, sin querer, aquel rostro. En la esquina, frente al escaparate, junto a la cafetería de siempre. Pero las calles estaban vacías. Al menos, para ella. Javier lo sentía. Empezó a hacer más preguntas, pero a sonreír menos. «Estás en otra parte». «Estoy aquí, pero tú no», dijo un día. Lucía no respondió. Solo desvió la mirada. Y pronto él desapareció de su vida con la misma calma con la que había llegado. Ella empezó a frecuentar con más frecuencia los lugares donde alguna vez se había cruzado con Marco. A veces, supuestamente por asuntos de trabajo, a veces, solo porque sí. Ni siquiera se sorprendió cuando el barista de su cafetería favorita comentó: «Hey, ¿otra vez sola? Ya no vienen juntos, ¿eh?». Lucía sonrió con rigidez y fingió no entender a qué se refería. Una noche, durante una reunión con una amiga a la que no veía hacía tiempo, la conversación tomó un giro inesperado. «Tienes esa cara de quien lleva demasiado tiempo conteniendo la respiración», dijo Carmen, mirándola directo a los ojos. Lucía se encogió de hombros. «Todo está bajo control». «¿Y eso es bueno?». «Es, seguro». Carmen guardó silencio un momento, luego dijo: «No te escondías de él. Te estabas salvando de ti misma. De sentir otra vez. De arriesgarte».
De vivir de verdad. Lucía desvió la mirada hacia la ventana. En silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ninguna respuesta. Al día siguiente, se acercó al edificio donde una vez se había encontrado con Marco, después del incidente con la llanta. Se quedó un rato, respiró hondo, y de pronto escuchó una voz familiar. No en persona. Desde una pantalla. Un joven empleado del taller sostenía un folleto y se lo mostraba a su compañero. Mira, Marco fue aceptado. Lo admitieron en la Facultad de Ingeniería en Zaragoza. Al final, sí se fue. Lucía dio un paso atrás, como si de pronto le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Se fue. Realmente se había ido. Sin escena. Sin drama. Simplemente, desapareció. Y solo entonces comprendió que era ella quien no estaba preparada para sentir. Que todo ese tiempo no huía de él, sino de sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadero miedo. Porque la persona que le había dado la oportunidad de ser otra, podía haberse quedado para siempre en el pasado. El viento de otoño ya comenzaba a teñir las calles de tonos rojizos cuando Lucía, impulsada por algo que no podía poner en palabras, decidió actuar. Dejar de pensar. Dejar de planear. Simplemente ir. Se dirigió al lugar donde todo había comenzado, el taller mecánico donde trabajaba Marco. Sin saber qué iba a decir, qué iba a hacer, ni siquiera qué quería. Solo una cosa resonaba dentro de ella: no puedo callar, no puedo perderlo. Pero cuando llegó, el taller estaba cerrado. Por dentro, vacío. Un hombre con un mono de trabajo, que barría el patio, la miró por encima de las gafas. ¿Buscas a Marco? Lucía asintió. Ya no está. Se fue hace 2 días. Tenía todo listo para mudarse. Y eso fue todo. Todo dentro de ella se encogió. Otra vez llegaba tarde. Como siempre. Al regresar a casa, no lo notó de inmediato. En el parabrisas de su coche, una hoja blanca arrugada, pegada con cinta adhesiva. La quitó y la abrió. Las líneas estaban escritas con una letra sencilla, algo insegura. No espero una respuesta. Solo quería que lo supieras, no eres un error. El corazón de Lucía dio un vuelco. No lloró. Se sentó en el coche y se quedó allí mucho tiempo, con la nota entre las manos. Como si fuera el último pedazo de algo importante. Pasaron 3 días. Ya no esperaba nada. Solo, aprendía a soltar. Y una de esas tardes, al volver del trabajo, lo vio. Estaba en la esquina de la plaza, frente a la librería, hablando con el vendedor anciano. Sin maletas, sin prisa. Con su habitual chaqueta negra. Lucía se detuvo. No se acercó. Solo lo observó. Y él lo sintió. Se giró. Sus miradas se encontraron. Ninguno sonrió de inmediato. Pero en ese silencio había más que en 100 conversaciones. Él dio un paso. Ella, otro, hacia él. Aún no te has ido, susurró ella. Estaba esperando, no lo sé. Tal vez algo que nunca iba a llegar. Hablaba tranquilo, contenido. Ya no insistía. No suplicaba. Solo estaba ahí. Lucía lo miró. Largo rato. Como si por fin se permitiera verlo. Tenías razón, dijo. Me asusté. Pensé que era más seguro huir que sentir. Pero ya no tengo miedo. Marco no respondió enseguida. Solo la miraba. Y en su mirada estaba todo: calidez, un leve dolor y silencio. Lucía dio un paso para situarse junto a él. Sin tocarlo. Solo junto a él. ¿Y ahora qué? Preguntó él en voz baja, casi un susurro. Ahora, caminamos. Ella sonrió, con inseguridad, pero sinceramente. Caminaron. En silencio. Sin abrazos. Sin promesas. Pero juntos. Y eso fue un comienzo. Callado, fuera de tiempo, y por eso, verdadero. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.